En el vídeo anterior os había estado contando un poco por encima la vida y algunas aventuras que tuvo Hércules. Me había quedado en el punto de que os iba a contar los trabajos que tenía que realizar para alcanzar la inmortalidad y poder residir en el Olimpo con el resto de su familia inmortal. Si no habéis visto el vídeo anterior o no sabéis quién carajo es Hércules, ya estáis yendo al otro vídeo, os lo dejo por aquí. Si ya habéis visto ese vídeo y sabéis de qué Hércules os estoy hablando, olvidaos de la serie de Disney, de la serie de los 90 y de todo porque no tiene nada que ver. Pues podéis continuar con este vídeo. Así que vamos con los trabajos de Hércules. Hércules seguía las instrucciones del oráculo. En este año tuvo que realizar 12 misiones muy difíciles, los llamados trabajos. El primer trabajo que le encomendó Euristeo fue matar a otro león, en este caso era el león de Nemea. Esta fiera realmente no era un león porque era hija de Equidna y del perro Orto y se dedicaba a despedazar hombres y animales así como si nada. Y el hierro, por cierto, no le podía atravesar la piel, así que ya vais comprendiendo un poco el nivel de dificultad que le cargaban a Hércules. Hércules cogió como si nada sus armas y se fue a la guarida del león, pasó por el bosque de Nemea, cortó una rama de olivo silvestre y se hizo un garrote, que por cierto le acompañaría bastante en el futuro. Una vez en la cueva se puso a pelear con el animal hasta que Hércules logró estrangularlo después de agarrarle por el cuello con una llave mortal. En conmemoración a esta victoria, Hércules determinó que se celebrasen juegos en Nemea. Estos juegos, por cierto, se llamaron Nemeos y se harían mucho más célebres más tarde. Como signo de victoria, Hércules arrancó la piel utilizando las propias garras del animal y la utilizó como vestido que cubría la espalda y la cabeza a modo de casco. Esta imagen la podéis ver muy frecuentemente en estatuillas que suelen vender a modo de recuerdo de Hércules. Si buscáis un poco por ahí, es una de las imágenes más populares que se utilizan para representar a Hércules. Vamos con la segunda misión. Esta fue la de eliminar a la hiedra de Lerna. Este monstruo tenía 9 cabezas, hija del Tifón y Equidna. Además tenía un venenillo por ahí que abrasaba todo lo que se pusiese por delante, daba igual que fuesen plantas, animales u hombres. Pero bueno, esta vez no se fue solo, se llevó a su sobrino Iolao, que era hijo de su hermano gemelo, que realmente no era gemelo porque era hijo de otro padre dentro del mismo útero donde se gestó este siendo hijo de Zeus. Os lo he explicado en el otro vídeo y sí, es un culebrón la mar de interesante. Total, que se fue ahí con su sobrinillo y cuando sufrió el monstruo del lago, este, que iba armado con una hoz, empezó a cortarle las cabezas como si nada. El problema es que después de que cortase cada cabeza, crecían otras 2. Así que podéis ir haciendo las cuentas. Como se veía apurado, llamó a su lado a Iolao, pero no se daba cuenta de que no tenía que cortarle las cabezas y siguió y siguió y siguió. Cada vez que cortaba una cabeza, Iolao cogía una antorcha y se la ponía ahí para que no le saliese otra. Por fin se dio cuenta de que la cabeza del medio era inmortal, así que lo que hizo fue enterrarla y colocar una enorme roca sobre ella, y utilizó el propio veneno del bicho para ponerlo en las flechas y dispararlas para provocarle la muerte. Así completó la segunda misión. La tercera misión, mandada por Euristeo, fue que capturase vivo al jabalí Erimanto, un jabalí que vivía en el monte Erimanto, en Arcadia. El héroe persiguió al jabalí hasta que este animal quedó exhausto, y entonces fue cuando logró capturarlo. Luego cogió, se lo echó a las espaldas y se volvió con él a Micenas. El pobre Euristeo estaba tan asustado que cogió y corrió a esconderse en una gran jarra de bronce que estaba enterrada en el suelo, que había construido por si acaso pasaban cosas así. La siguiente misión es que Hércules trajese viva a la cierva de Cerinia. Esta era una cierva que tenía los cuernos de oro y que vivía en el monte del mismo nombre. Ya habéis visto que esto de los nombres de los bichos y los nombres de los montes o lagos o donde vivan suele ser bastante intuitivo. Esta cierva, por cierto, estaba consagrada a la diosa Artemisa y por esto tenía unas patas que eran tan veloces como el viento. Así que Hércules se pasó todo un año persiguiéndola por montes, bosques y valles. Cuando logró herirla levemente con el arco, fue cuando pudo capturarla. Cuando estaba regresando a Micenas, por cierto, se encontró con Artemisa y no le sentó muy bien que hubiese capturado a su animal sagrado. Pero bueno, el héroe tuvo a bien explicárselo y ella pues se lo tomó bien, ¿para qué mentir? Y ya tranquila le dijo, mira chico, sigue tu camino que no te quiero ni ver. El quinto trabajo consistía en la exterminación de unas aves salvajes con alas de hierro que eran capaces de lanzar sus plumas como si fuesen flechas. Estas se encontraban en el norte de Arcadia, en una ciudad llamada Estínfalo.
muy cerca del lago que llevaba el mismo nombre. El primer problema que tuvo Hércules fue intentar hacerla salir de la vegetación, pero por suerte tuvo la ayuda de Atenea, que le regaló 2 crótalos de bronce. Con el sonido de estos instrumentos asustó tantísimo a las aves que comenzaron a salir del follaje a millares. Después cogió el arco y se puso a dispararlas y mató a la mayoría. Las que sobrevivieron fueron bastante avispadas y volaron muy lejos para no estar al alcance de Hércules. Vamos ya por el 6º trabajo, que tuvo lugar en Élide, donde reinaba Augías, hijo de Helios. Este rey tenía tantos rebaños de vacas y de ovejas que el estiércol había cubierto por completo todo el territorio, por lo que ya no podía ni cultivar los campos. Irónico porque se utiliza como abono, pero era tantísimo que ya era imposible. Así que Euristeo mandó a Hércules a hacer este trabajo de mierda, literalmente. Tenía que limpiar todos los excrementos del país de Augías, pero lo gracioso es que lo tenía que hacer solo en un día y utilizando sus propias manos. Tenía bastante mala leche el hombre. Hércules cogió, se presentó ante el rey y dijo que limpiaría el estiércol, pero se cayó eso de que era una orden. Augías estaba bastante expectante porque no se creía ni de coña que fuese un hombre capaz de llevar semejante trabajo, así que le prometió que si lo completaba le daría una parte de su reino y el 10% de su rebaño. Hércules decidió cavar una zanja que pasaba por medio de los campos, de los establos de Augías, y decidió desviar el agua del Alfeo y del Peneo para que por esos surcos arrastrase todo el estiércol hacia el mar. A pesar de que lo había completado en el tiempo acordado, Augías, que por otro lado se había enterado de que le habían obligado a hacer el trabajo, no le dio la recompensa. Y tampoco estuvo ahí Euristeo para defenderle, porque cuando se enteró de la jeta que tenía Hércules, le echó una bronca fina. El 7º trabajo también tenía que ver con bestias, pero en este caso tenía que reparar el error de su padre, de Zeus. Zeus se enamoró de Europa y se transformó en un toro. Con esta forma llevó a lomos a la muchacha hasta Creta. Sin embargo, hay otra versión que dice que el dios y Europa viajaron sobre un toro real. Este toro se quedó ahí corriendo libremente por la isla y los dioses decidieron volverlo loco. Así que el toro, en su locura, comenzó a causar estragos por doquier. Por esta razón fue que Hércules se vio obligado a ir hasta Creta para capturar al toro. Después de perseguirlo de un lugar a otro, lo cogió por los cuernos, lo ató y se lo entregó a Euristeo. Este, que estaba muy impresionado por la belleza de este ejemplar, se dispuso a consagrarlo a Hera, pero como esto tenía que ver con Hércules, Hera se negó en rotundo y dijo que no iba a aceptar ningún regalo que incrementara aún más la fama de su hijastro, porque le odiaba de verdad. Así que Euristeo al final decidió dejar libre al animal, así que después de vagar por ahí, el animal terminó en Maratón y estuvo haciendo exactamente lo mismo que hacía en Creta, causar destrucción por todas partes. Pero bueno, esa destrucción y el héroe que se encargó de esto es otra historia. Vamos con el 8º mandato de Euristeo a Hércules, que consistía en que le llevase vivo los caballos de Diomedes, el hijo de Ares, que era muy violento y belicoso, que era el rey de los tracios, que eran unos chungos de narices, pero bueno. Además, estos caballos lanzaban llamas por las narices precisamente, y eran tan feroces que se alimentaban de carne humana. Pero bueno, era un trabajo para Hércules, y a estas alturas ya sabemos que Hércules se lo tomaba bien. Se lo tomaba porque podía hacerlo. Cogió Hércules, llegó al palacio de Diomedes, mató a los centinelas, cogió los caballos, los condujo a la orilla del mar, cerca del barco, dejó a su amigo Abdero para vigilarlos, y cuando se encontraron con que, obviamente, los guardias de Diomedes estaban persiguiéndoles porque les habían robado, se enfrentaron a ellos y les mataron. Hércules volvió al barco para volver otra vez a casa y se encontró con la estampa de que los caballos se habían comido a su amigo. Pero es que a quién se le ocurre dejar unos caballos que comen carne humana con un pobre muchacho. En toda esta historia, en todos estos vídeos que llevamos ya hablando sobre Hércules, sus hazañas y sus movidas, es la primera vez que muestra algo de compasión. El pobre la verdad es que se vio bastante afectado por la muerte de su amigo, básicamente porque era el culpable. Y tuvo el gesto de fundar una ciudad en honor a este, Abdera. Para completar el trabajo transportó los caballos a Micenas atados con cadenas. El siguiente deseo de Euristeo era que se hiciese con el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Para esto Hércules necesitó bastante ayuda también, como en el trabajo anterior, y se fue a Temiscira, que era donde vivían las Amazonas. Hipólita en principio le recibió amistosamente y le dijo que sí, que le iba a dar el cinturón y que no había ningún problema, pero Hera, que estaba ahí tocando las narices, se transformó en una amazona y comenzó a difamarle diciendo que había ido allí para hacerse con el poder, que las iba a traicionar, y las amazonas se lo creyeron
montaron en sus caballos y se fueron hacia el puerto detrás de Hércules. Hércules en principio se pensó que Hipólita le había tendido una trampa y se vieron en una batalla brutal en la que el héroe se cargó a un montón de amazonas, incluidas Hipólita, y aprovechó para robarle el cinturón y regresar al palacio de Euristeo. En la isla llamada Eritea vivía un monstruo de 3 cuerpos y 3 cabezas llamado Geriones. Este poseía un rebaño de bueyes pelirrojos que estaban al cuidado de un hijo de Ares, Euritión, junto con Orto, que era un perro de 2 cabezas y cola de serpiente. Así que en esta misión Hércules se presentó allí con la intención de robar los bueyes por encargo de Euristeo. Después de enfrentarse a malhechores y animales salvajes, llegó al estrecho que separa Europa de África, donde, en conmemoración de este viaje precisamente, hizo 2 columnas que terminaron denominándose como las columnas de Hércules. Más tarde mató con el garrote al perro Orto, a Euritión, y a flechazos mató a Geriones, que por supuesto había ido a proteger su rebaño. Hércules se volvió a Micenas con los bueyes de Geriones. En la siguiente misión se le encargó a Hércules que trajese del inframundo a Cerbero, el perro guardián de Hades de 3 cabezas, y una cola que terminaba también en cabeza de serpiente. Hércules tuvo que entrar por una de las entradas del mundo subterráneo, que era una cueva que se encontraba en el cabo Ténaro. Allí se encontró con Caronte y Hércules le obligó a conducir con su barca hasta el reino de los muertos. Estando allí le pidió permiso a su tío Hades para capturar a Cerbero, y este aceptó con la condición de que Hércules no utilizase armas. Y no le hizo falta, porque la verdad es que sometió a la bestia con sus propias manos. Se lo presentó más tarde a Euristeo y después se lo volvió a llevar a su tío, como había prometido. Y finalmente, la última misión de Hércules fue robar las manzanas de oro de las Hespérides. Estas maravillosas manzanas se encontraban en el jardín de los dioses, en el lejano occidente, donde allí vivían las Hespérides, hijas de la noche con una voz melodiosa, custodiadas por una enorme serpiente de 100 cabezas, llamada Ladón. En este viaje, Hércules pasó por diferentes países hasta que llegó al Cáucaso. Allí aprovechó y mató al águila que le comía el hígado a Prometeo y liberó al titán. Así obtuvo el consejo de este, en el que le decía que buscase la ayuda de su hermano Atlante, que estaba sujetando sobre sus hombros la bóveda celeste cerca del jardín de las Hespérides. Cuando llegó donde estaba Atlante, le pidió a Hércules que sujetase durante un momento el cielo. Este fue al jardín y con la ayuda de las Hespérides, que durmieron a la bestia con hierbas mágicas, cogió 3 manzanas de oro. Pero Atlante no tenía en absoluto la intención de volver a retomar su trabajo de sostener el cielo, así que intentó cargarle con el muerto a Hércules. Hércules fingió que aceptaba, pero fue perspicaz y le pidió que le ayudase a ponerse, por lo menos, un cojín sobre los hombros para no estar ahí cargando sin estar acostumbrado al peso. Atlante cayó en la trampa, levantó el cielo y Hércules cogió las manzanas y dijo: «Adiós, muy buenas». Así fue como completó su 12º trabajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos y nos vemos.